Pues muy buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestros temas y el día de hoy vamos a compartir lo que son los pasos que les sugiero que ustedes puedan utilizar para resolver una ecuación diferencial homogénea. Es decir, vamos a ver este método en el cual me voy a permitir aplicar esos pasos en esta ecuación diferencial que tenemos aquí en el pizarrón. Vale la pena comentar que si nosotros tenemos una ecuación diferencial y si queremos checar si esa ecuación es homogénea, entonces la ecuación diferencial, si como esta que tenemos en el pizarrón está escrita o la notación que se tiene es en base a derivadas, entonces recordemos, la ecuación diferencial la tenemos primeramente que pasar a una ecuación diferencial que esté anotada, o sea, que esté escrita en base a diferenciales. Para eso, recordemos, es muy simple, lo que tenemos que hacer solamente es toda nuestra ecuación diferencial la tenemos que multiplicar por el diferencial del denominador de nuestra derivada. Entonces, recordemos, una ecuación diferencial que nosotros creemos que es homogénea, la tenemos que checar a ver si realmente es homogénea. Y repito, si la ecuación que tenemos está escrita en base a derivadas, así no nos funciona, sino que la tenemos que anotar en base a diferenciales. En este problema que tenemos en particular, pues yo también voy a aprovechar, dado que del lado derecho tenemos una fracción, para eliminar también ese denominador. Entonces, toda esta ecuación diferencial la voy a multiplicar por xy cúbica para quitar este denominador y, como decíamos, para pasarla a diferenciales, el diferencial del denominador en esta ecuación diferencial, como podemos observar, es el diferencial de x. Al hacer la multiplicación, la derivada multiplicada por nuestro factor, el diferencial de x se elimina con el diferencial de x y entonces nos queda xy cúbica por el diferencial de y. Y lo que tenemos del lado derecho, al multiplicar por nuestro factor, xy cúbica se elimina con xy cúbica y entonces nos queda 2y cuarta más x cuarta por el diferencial de x. Y entonces, como les comentaba, la ecuación diferencial que nos dieron, la cual está escrita en base a derivadas, ya la transformamos a una ecuación diferencial que está anotada o que está escrita en base a diferenciales. Entonces, en esa ecuación es donde podemos checar si es homogénea. Recordemos, ecuación homogénea quiere decir que todos y cada uno de los términos de esa ecuación diferencial tienen la variable elevada a la misma potencia, o sea, son del mismo grado. Donde recordemos que para checar eso se les sugirió utilizar una herramienta la cual consiste en determinar que todas las variables se llamen de la misma manera. Es decir, todas se van a llamar y, o todas se van a llamar x, o todas se van a llamar a, o la que ustedes gusten. Repito, hay otros métodos también para checar si la ecuación es homogénea, pero el que yo les sugeriría es ese, un método muy sencillo, el cual, repito, solamente es que nosotros determinemos que todas las variables de la ecuación diferencial tienen el mismo nombre. Si aquí, por ejemplo, dijéramos todas se van a llamar a, entonces tenemos x, pues todas se van a llamar a, entonces en lugar de x ponemos a. Todas se van a llamar a, en lugar de y, pues todas se van a llamar a, y como la y estaba al cubo, pero ahora la y se llama a, entonces la a va a estar al cubo. Entonces, como vemos en este término, con respecto a este diferencial, a multiplicada por a cúbica, pues genera a elevada a la cuarta. Entonces, en nuestro primer término vemos que la variable quedó elevada a la cuarta potencia. Entonces, para que esta ecuación diferencial sea homogénea, los tres términos que tenemos deben de quedar elevados a la cuarta potencia. O sea, son homogéneas en base a esta situación. Si vemos ahora los términos del lado derecho, que son los que tienen el diferencial de x, entonces dijimos, todos se van a llamar a, en lugar de y, pues se va a llamar ahora a. Como la y estaba elevada a la cuarta, pues la a es la que va a estar elevada a la cuarta. Como vemos, este primer término del lado derecho también nos queda
a elevada a la cuarta potencia. Recordemos que los signos de más o bien los de menos son los que nos sirven para separar nuestros términos. Aquí tenemos otro término, todos se van a llamar A, pues entonces en lugar de X ponemos A. Como la X está elevada a la cuarta potencia y ahora A está tomando el valor de la X, la A está elevada a la cuarta potencia. Entonces, como podemos observar, los términos que conforman a nuestra ecuación diferencial, todos los términos nos generaron, en este caso, A elevada a la cuarta potencia. Es decir, todos los términos son grado 4. Por lo tanto, esta ecuación sí es homogénea. Repito, con que uno de los términos no nos hubiera quedado para este problema a cuarta, entonces esa ecuación no sería homogénea. Por decir algo, si nos dieran la ecuación x más y más 1 por dx más y de y igual a 0, pues como podemos observar, todos se llaman A, pues sería A, todos se llaman A, sería A, pero aquí como podemos observar, solo tenemos una constante. Entonces, ¿qué sucede? Esta ecuación no es homogénea. ¿Por qué? Porque este tercer término no tiene la variable a la primer potencia. De hecho, como podemos ver, este término carece de una variable. El término solamente es una constante. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial no sería homogénea. ¿Por qué? Porque al menos un término no tiene la variable elevada a la misma potencia. Entonces, retomando, para que sea homogénea, todos y cada uno de nuestros términos deben tener la variable a la misma potencia, tal como sucede en este ejercicio. Y entonces podemos aplicar nuestro procedimiento que se les sugirió. Los pasos, recordemos que son 4. Toda ecuación homogénea, al aplicar nuestros 4 pasos, siempre vamos a llegar después de ellos a una ecuación diferencial del método anterior, o sea, separación de variables. Entonces, recordemos nuestros 4 pasos. El primero, recordemos, es saber cuál es la variable que vamos a sustituir. Recordemos, el método de ecuaciones homogéneas parte del hecho de hacer la sustitución de una de nuestras variables de la ecuación diferencial. Aquí, recordemos, tenemos dos tipos de problema. Uno, como el que tenemos aquí, donde sucede que un diferencial tiene menos términos que el otro diferencial. Como vemos aquí, el diferencial de y solo tiene un término, el diferencial de x tiene 2. Por lo tanto, el diferencial de y tiene menos términos que el diferencial de x. Entonces, recordemos, cuando la ecuación diferencial, que es homogénea, sucede que alguno de los dos diferenciales sí tiene menos términos que el otro, entonces recordemos, la variable que vamos a sustituir, la variable que vamos a cambiar, es la variable del diferencial que tiene menos términos. Como comentamos ahorita, el diferencial de y tiene menos términos que el diferencial de x. Por eso la que vamos a cambiar es la